Existe un lugar en Roma donde el suelo nunca se seca por completo, donde los turistas caminan sin saber que pisan sobre capas de sangre, fe y secretos enterrados durante 2000 años. Un lugar que debería ser solo piedra muerta, pero no lo es, porque el Coliseo guarda algo que la historia oficial nunca cuenta. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves este monumento. Quédate hasta el final de este video, porque te revelaré lo que ocurre allí cuando las luces se apagan. Y si eso te intriga, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esta es solo la primera de muchas historias que el tiempo intentó borrar. Durante casi 2000 años, el Coliseo permaneció como una cicatriz abierta en el corazón de Roma. Bajo sus gradas, la sangre y la fe se encontraron en un espectáculo que desafió a los propios dioses. Allí, entre el rugido de 50.000 espectadores y el silencio de los condenados, el paganismo y el cristianismo libraron su batalla más simbólica. No con espadas, sino con almas. Cuando el sol se alzaba sobre las columnas de mármol, Roma celebraba el poder terrenal. Los gladiadores se preparaban para morir. Las fieras rugían en las jaulas subterráneas. El imperio se sentía invencible. Pero al anochecer, cuando se apagaban las últimas antorchas, los susurros de una nueva fe resonaban en las sombras. Prohibida, perseguida, pero inquebrantable. Y el Coliseo, erigido para glorificar a los emperadores y humillar a los enemigos, terminaría convirtiéndose en el escenario de la victoria de lo invisible sobre el imperio visible. Pero antes de entender cómo sucedió esto, debemos regresar al principio. Al día en que esta estructura nació, sobre un terreno maldito. En el año 72 después de Cristo, el emperador Vespasiano ordenó la construcción del anfiteatro más grande de la tierra. 40.000 hombres, en su mayoría esclavos, levantaron el monumento con piedra, sudor y terror. 8 años de trabajo brutal. Miles murieron durante su construcción. Pero lo que la mayoría desconoce es esto. El terreno elegido ya se consideraba sagrado. Era el antiguo lago del Palacio de Nerón, el emperador que quemó Roma y persiguió cristianos. Un lugar que albergaba ofrendas a antiguas deidades y sacrificios humanos. Desde el principio, el Coliseo nació sobre un suelo consagrado a fuerzas espirituales. Y tal vez por eso, desde siempre, ese lugar llevó algo diferente en el aire. Una presencia que nunca se fue. Cuando se inauguró en el año 80 después de Cristo, el espectáculo duró 100 días. 100 días de sangre, de cuerpos destrozados, de gritos que se mezclaban con el sonido de tambores, trompetas y el delirio de una multitud sedienta de muerte. 9.000 animales fueron masacrados solo en la semana de apertura. Las fieras exóticas traídas de África, leones, tigres, osos, elefantes, no eran solo entretenimiento, eran símbolos de las fuerzas primitivas que Roma creía dominar. Cada muerte era una declaración de supremacía, cada rugido silenciado, una prueba del poder imperial, y cada gota de sangre derramada allí era una ofrenda, no solo al emperador, sino a los dioses del panteón romano. Marte, dios de la guerra; Neptuno, señor de las profundidades; Plutón, guardián del inframundo. Todos bebían de esa arena, y la multitud aplaudía, extasiada, como si asistiera a una ceremonia religiosa, porque de alguna manera lo estaba. Pero entre la multitud sedienta de violencia, comenzaron a aparecer rostros distintos. Hombres y mujeres que no se inclinaban ante los dioses antiguos, que se negaban a ofrecer incienso a César, que preferían la muerte antes que negar su fe. Y cuando llegaba su turno de entrar en la arena, descalzos, desarmados, condenados, no pedían clemencia. Simplemente cerraban los ojos y rezaban. Los primeros cristianos veían en ese sacrificio no una derrota, sino un testimonio eterno. Decían que la sangre derramada en el Coliseo fertilizaba la fe que pronto cubriría el mundo, que cada mártir era una semilla, que Roma, sin saberlo, alimentaba la llama que eventualmente la consumiría espiritualmente. Y tenían razón, porque mientras el imperio celebraba la muerte en la superficie, en las catacumbas bajo la ciudad, la fe cristiana crecía como raíces invisibles. Cada ejecución creaba 10 nuevos conversos. Siglos después,
Poetas y monjes llamarían al Coliseo el altar del martirio, y tal vez tenían razón, porque en cada piedra hay restos de fe y sufrimiento, vibraciones que el tiempo no ha borrado. Incluso hoy, quienes caminan entre estas ruinas sienten algo en el aire, una presencia, un peso inexplicable, como si ecos invisibles aún cruzaran el espacio, susurrando oraciones en lenguas olvidadas. Y antes de que pienses que esto es solo romanticismo, déjame contarte algo que te pondrá los pelos de punta. El Coliseo también fue el templo de los dioses olvidados. En sus cámaras subterráneas, los hipogeos, los romanos realizaban ritos de purificación antes de los combates, sangre de animales derramada en altares ocultos, sacerdotes cantando himnos ancestrales, pidiendo la protección de Marte y Neptuno. Las inscripciones encontradas en los pasillos revelan símbolos astrológicos, numerología compleja, invocaciones paganas escritas en lenguas muertas. No era solo un espectáculo, era un ritual colectivo, una liturgia sangrienta del imperio. Allí el público no era solo espectador, era parte de una comunión visceral con sus dioses. El Coliseo era el corazón palpitante de la Roma pagana, donde la muerte se transformaba en arte sagrado y el sufrimiento en ofrenda divina. Los arqueólogos que exploraron estas cámaras subterráneas relatan sensaciones perturbadoras, frío repentino en espacios sin ventilación, susurros que parecen provenir de las paredes y una sensación constante de estar siendo observados por algo invisible. Pero toda gloria tiene su ocaso, y el imperio de los dioses antiguos estaba a punto de caer. El tiempo es implacable, y el imperio que se creía eterno comenzó a derrumbarse. Los dioses antiguos, uno a uno, fueron silenciados. Cuando el cristianismo emergió de las catacumbas y conquistó el trono imperial en el siglo IV, el Coliseo ya no era un símbolo de poder. Se convirtió en un símbolo de culpa, de vergüenza, de un pasado que necesitaba redención. Los mismos muros que presenciaron el martirio ahora testificaban procesiones y oraciones. La arena de sangre se transformó en altar. Las fieras fueron reemplazadas por cruces, y el silencio sustituyó los gritos. Se dice que en ciertas noches, los monjes caminaban descalzos sobre la arena de la arena, en absoluto silencio, rezando por las almas que habían sufrido allí. Decían que la tierra todavía estaba viva, que bajo ella, en las capas más profundas, miles de espíritus esperaban redención. Durante siglos, ningún romano se atrevió a construir nada sobre el Coliseo, ni casas, ni iglesias, nada. Decían que ese lugar pertenecía a algo mayor, un portal entre dos mundos, un umbral donde lo sagrado y lo profano se tocaban inseparablemente. Y tal vez era exactamente eso. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV hizo algo extraordinario. Declaró al Coliseo lugar sagrado, en honor a los mártires cristianos que derramaron su sangre allí. Prohibió que se retirara cualquier piedra. Transformó esas ruinas en un santuario. Pero algunos dicen que también quiso sellar algo más profundo. Una energía dormida, antigua, precristiana, que aún pulsa en los cimientos del lugar como un corazón de piedra que nunca dejó de latir. Porque desde entonces, los relatos se multiplicaron. Los peregrinos hablan de voces que resuenan en las galerías vacías por la noche, de luces que se mueven bajo el suelo, sin fuente aparente, de sensaciones de frío intenso que cortan la piel, incluso bajo el sol abrasador de Roma. Los guardias nocturnos relatan sombras que se mueven entre los arcos, pasos que resuenan en corredores donde no hay nadie, e incluso hay casos documentados de personas que juran haber escuchado el rugido de leones en pleno siglo XXI. Algunos turistas describen angustia inexplicable al entrar en ciertas secciones del monumento. Otros afirman sentir manos invisibles tocando sus hombros. Y hay cámaras que dejan de funcionar en áreas específicas, sin razón técnica aparente. ¿Serán las almas de los mártires aún atrapadas en ese lugar de sufrimiento? ¿O los antiguos dioses resistiéndose al olvido, negándose a abandonar su templo de sangre? Tal vez ambos. Tal vez el Coliseo sea exactamente eso. Un campo de batalla espiritual donde nada se resolvió jamás. Hoy millones de turistas visitan el Coliseo sin imaginar lo que se oculta bajo sus pies. Caminan por las gradas como si fuera un museo,
se toman selfies, compran recuerdos y se van sin notar que caminaron sobre capas de sacrificio, fe y misterio que ni la arqueología más avanzada puede alcanzar. Algunos dicen sentir escalofríos inexplicables al descender a los hipogeos. Otros afirman escuchar murmullos en lenguas que no comprenden. Y hay quienes juran haber visto siluetas entre las sombras de los arcos superiores, observando en absoluto silencio, como si el Coliseo aún estuviera vivo, como si esas piedras todavía respiraran, porque tal vez lo estén. Tal vez el Coliseo nunca fue solo piedra e historia, sino un altar eterno, donde las fuerzas del paganismo y el cristianismo se entrelazaron para siempre en combate mortal, donde la sangre humana se convirtió en símbolo de fe, y donde el eco de las arenas sigue recordándonos que lo sagrado y lo profano nunca estuvieron tan cerca, ni tan vivos. El Coliseo es más que una ruina, es un recordatorio silencioso de que toda fe nace del sacrificio, de que toda victoria espiritual tiene un precio de sangre, y de que en el corazón de Roma el encuentro entre dioses y hombres todavía ocurre. Con cada paso entre las piedras milenarias, con cada suspiro en las galerías vacías, con cada mirada que se pierde en las sombras y encuentra algo mirándote de vuelta. ¿Crees que lugares como el Coliseo pueden guardar energías del pasado? ¿O es solo coincidencia? Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima jornada hacia lo desconocido, si tienes el coraje de volver.